Saludos chicas y chicos, nos reencontramos en un video más. El día de hoy vamos a abordar una prueba de estudios sociales de bachillerato por madurez. Primero, invitarlos a suscribirse al canal para estar pendiente de las notificaciones de nuevos videos. Y vamos a iniciar. Vamos con la primera etapa. Vamos a abordar los temas del imperialismo y las guerras, ambas guerras, así como la Revolución Rusa y la crisis del 29. Vamos con la primera de las preguntas. Lea el siguiente texto. El principal objetivo de las potencias europeas consistió en la obtención de materias primas abundantes y baratas para los procesos industriales, así como la colocación de sus productos manufacturados en las colonias. Esto provocó un rápido desarrollo y un crecimiento económico para las naciones imperialistas. Las colonias se convirtieron en abastecedoras de las mercancías necesarias para el funcionamiento de las industrias europeas, en tanto que éstas colocaban los productos en sus dominios. Del texto anterior, se establece que una de las repercusiones del proceso de expansión imperialista de los países europeos a finales del siglo XIX y principios del XX consistió en, recordemos que el tema del imperialismo se efectúa a partir del último tercio del siglo XIX, estamos hablando de 1870, 75 y específicamente con la Conferencia de Berlín en 1886. Cuando nos preguntan, una repercusión quiere decir consecuencia. Entonces tenemos que buscar consecuencia y que tenga relación con el texto. Veamos que el texto, nosotros acá marcamos algo en negrita. Por ejemplo, las potencias europeas buscaban la obtención de materias primas abundantes y además baratas para favorecer su proceso industrial y además de eso, colocar todos sus productos, sus excedentes de producción manufacturera, quiere decir productos industriales que se generaban en Europa, colocarlos en las distintas naciones del continente africano. Vamos a buscar cuál es la consecuencia. Vamos a leer. Practicar el respeto pleno de los derechos humanos de las poblaciones colonizadas en los ámbitos social y económico. Bueno, en este caso, no fue esto posible y no es además lo que se describe en el texto ni la consecuencia, porque recordemos que más bien los europeos tenían una idea de que eran superiores y pusieron en práctica todo, inclusive los aportes de ciencias naturales y ciencias sociales como la antropología, que sirvió para sostener esta idea de superioridad de los europeos sobre los africanos. Entonces se descarta la opción A. La opción B, erradicar todos los problemas socioeconómicos, entre ellos los índices de pobreza en los territorios dominados. Bueno, esa no fue la idea y eso no fue lo que sucedió. No se erradicaron, más bien se aprovecharon de las colonias africanas y las explotaron. Promover prácticas que favorecieran el desarrollo de todos los territorios colonizados, tampoco, insistimos que esa no era la idea era sacar el máximo provecho, tanto en la colocación de productos como en la obtención de materias primas. Y por último, y debería ser la opción correcta, acentuar las desigualdades sociales y económicas entre las metrópolis, quiere decir las naciones europeas y los territorios dominados, es decir, las naciones o los territorios coloniales en el continente africano. Entonces la opción D sería la correcta. Recuerden que el sistema está programado con las respuestas correctas. Nosotros las seleccionamos y nos va a indicar. Muy bien, correcto. Continuamos a la pregunta 2. Vea el siguiente texto. El imperialismo europeo de finales del siglo XIX y principios del XX se manifestó en el dominio militar, económico, cultural y social de pueblos con mayor desarrollo económico, propiciado por la revolución industrial sobre otros ubicados en Asia, África y América Latina. A partir del texto anterior, ¿cuál es una causa que impulsó el desarrollo del imperialismo? Recordemos que el imperialismo tuvo distintas causas, entre ellas económicas, geoestratégicas, políticas, darwinismo social, entre otras. Entonces vamos con respecto al texto y ahora a leer las opciones. Entonces vean que el texto nos habla de un dominio militar, económico, cultural y social de los pueblos con mayor desarrollo económico, en este caso los europeos, propiciado sobre todo por el enorme impulso de la revolución industrial en contra de otras naciones, de otros lugares. La firma de acuerdos entre las metrópolis, recordemos que dijimos que metrópolis son las naciones europeas, y las colonias,
para desarrollar estrategias que favorecieron el intercambio cultural como medio de atracción turística y así generar crecimiento socioeconómico para ambas partes. Bueno, esta opción se debe descartar porque no hubo un intercambio cultural, sino un proceso de sometimiento y de aculturación. Entonces, no correspondería. La opción B, la búsqueda de mercados alternativos en otras regiones para colocar los excedentes de producción de mercancías, bienes industriales y la inversión de capitales para aumentar sus riquezas y consolidar su posición política. Sí, esta es una causa económica y que explica muy bien lo que se describe en el texto. Por tanto, debería ser la opción correcta, pero recordemos que es fundamental la lectura de cada una de las opciones. Opción C, el desarrollo de la globalización, la cual favoreció la imposición de sistemas políticos autoritarios que llevaron al desarrollo socioeconómico a las emergentes colonias. Bueno, no aplica, no corresponde hablar de globalización, quizás unos antecedentes históricos en esa época, sí, pero el proceso de globalización surge posterior a la Segunda Guerra Mundial, entonces no correspondería en este momento histórico y el texto además de lo que nos están consultando tampoco. Y por último, los deseos de las colonias de ultramar de lograr un mayor desarrollo económico al establecer relaciones comerciales, militares y políticas con las potencias europeas. Bueno, más que relaciones comerciales y más que establecimiento de relaciones, fue un sometimiento. Por eso lleva el nombre de expansionismo e imperialismo, que es un sometimiento. Entonces no correspondería. Entonces tenemos que la opción B, la correcta, seleccionamos y enviamos. Muy bien. Vamos a la pregunta 3. Recuerden que si ustedes se están preparando para el examen de bachillerato por madurez en estudios sociales y en educación cívica, en el canal tenemos disponible un resumen a la venta. Ustedes pueden escribirnos, en la descripción del video queda el número que pueden escribirnos si gustan adquirir el resumen. Vamos a continuar con la pregunta 3. Lea las siguientes afirmaciones. En este caso, sería importante que empecemos leyendo la pregunta. ¿Cuáles números de los anteriores se refieren al impacto social y político que produjeron los conflictos de escala global en la primera mitad del siglo XX? Estamos hablando específicamente de la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918 y la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1945. Entonces, ¿cuáles se refieren al impacto social y político que produjeron? Todos los países perdedores se anexaron a las naciones vencedoras, modificando por completo el mapa asiático, africano y europeo. Bueno, acá tenemos que descartar esta opción porque dice modificando por completo y no, el mapa no se modificó por completo en todos los lugares. Sí hubo países, naciones que se crearon, otras que perdieron territorios coloniales, etcétera, pero no correspondería. Vamos a la opción 2. Debido a la variación y los límites de los estados, millones de personas se desplazaron, lo que produjo desarraigo, pérdida de identidad cultural y el contacto familiar. Sí, este es un impacto social que tuvo las dos guerras mundiales, entonces sería correcto la opción 2. Entonces ya sabemos que la 1 no es y la 2 sí. Entonces vamos a buscar opciones que tengan 2. Por tanto, solo podría ser correcta la opción A o la opción B. Ya dijimos que la 1 no es correcta, por tanto ya tenemos la respuesta, pero siempre es importante, recordemos, la lectura de todas las opciones. La 3, la producción de armamento pasó a ser una prioridad y se contrató exclusivamente mano de obra femenina, lo que provocó un elevado desempleo para los hombres. Bueno, en este caso no hubo un elevado desempleo para los hombres porque se contratara solamente mano de obra femenina, sino que recordemos que estamos en una guerra y los hombres tenían la obligación de ir a la guerra. Las mujeres asumieron un rol fundamental en la sociedad, se incorporaron en las industrias, en las fábricas e inclusive en algunos frentes de guerra. No correspondería a la 3 y por tanto la 4 debería ser. Hubo un aumento de la tasa de mortalidad por las hambrunas y las malas condiciones sanitarias. Esto propagó enfermedades como la tuberculosis, el dengue y el raquitismo. Sí, recordemos que hubo una elevada tasa de mortalidad porque en medio de una guerra hay personas que no tienen que comer y además pésimas condiciones sanitarias. Entonces la 4 sí correspondería. 2 y 4 sería la opción correcta. Enviamos. Muy bien. Vamos a la pregunta 4. Recuerden que ustedes pueden practicar este examen. Se encuentra totalmente de manera gratuita en socratic.com y la habitación que deberían anotar se muestra acá en la parte superior. PXM Sociales 2030 para que ustedes lo puedan hacer de manera gratuita la práctica del examen. 4. Pregunta 4. El siguiente texto. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, el destino de Europa comenzó a decidirse por la fuerza de las armas. Fue un conflicto de una escala sin precedentes, con la aparición de los bombardeos aéreos ejecutados por británicos y alemanes, las atrocidades cometidas sobre la población civil,
demuestran que esa guerra inauguró una nueva forma de violencia entre estados. De acuerdo con el texto anterior, ¿cuál fue un impacto a escala global de la Primera Guerra Mundial? Cuando nos hablan de un impacto, quiere decir una consecuencia que tuvo la Primera Guerra Mundial. Recordemos que la Primera Guerra Mundial también tuvo el nombre de Gran Guerra porque se peleó en distintos continentes, por ejemplo, Europa, Asia y África, pero también se peleó en distintos espacios aéreos, que aquí en el texto se describe, que la aparición de los bombardeos, así como en el mar y en la tierra. Entonces, anulación de cualquier posibilidad de nuevos enfrentamientos bélicos en Europa. Recordemos que esto no sucedió porque no se anularon la posibilidad. Hubo una Segunda Guerra Mundial, entonces se tendría que descartar de manera inmediata la opción A después de su lectura. La opción B, disminución de la compra de armas de guerra por parte de las grandes potencias. No, recordemos que después de la Primera Guerra Mundial hubo una preocupación enorme de las naciones de nuevo por armarse, sobre todo después de 1930 y, bueno, desencadenó la Segunda Guerra Mundial. Entonces tampoco la opción B. Reducción de las diferencias ideológicas entre las naciones europeas tampoco. Recordemos que más bien se ampliaron estas diferencias ideológicas después de la Revolución Rusa y la creación a partir de 1922 de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por tanto, debería ser la opción D. Incremento de las pérdidas humanas, lo que genera un descenso de la población. Sí, ese fue un impacto que tuvo la Primera Guerra Mundial y la Segunda todavía de peor manera. La opción 4, la vamos a enviar a la opción D sería, y muy bien, correcto. Vamos a la pregunta 5. ¿Cuáles fueron algunos cambios provocados por la Revolución Rusa? Cambios quiere decir consecuencias que se generaron a partir de la Revolución Rusa de 1917. El crecimiento de las diferencias entre los hombres y las mujeres, porque los hombres como jefes de hogar debían proteger a toda la familia y garantizar su bienestar integral. No, esto no corresponde a una consecuencia de la Revolución Rusa. La formación de alianzas políticas y económicas con los demás países europeos y los Estados Unidos de América para garantizar un mínimo de comida, medicinas y ropa a la población. Bueno, en este caso, más bien, algunos países occidentales, entre ellos las naciones que se mencionan ahí en el texto, países europeos, Francia, Alemania e Inglaterra, así como los Estados Unidos de América, enviaron mercenarios a partir de 1918, que inició la guerra civil en Rusia, porque no querían un triunfo del partido bolchevique, un triunfo de los comunistas, de los socialistas en Rusia. Entonces no correspondería, no hubo alianzas. La privatización de empresas del Estado para hacerlas eficientes. Esta opción tendríamos que descartarla desde el inicio, porque sucedió que más bien los medios de producción, todo fue controlado por el Estado, porque así lo dice la ideología socialista comunista. Bueno, vamos a seguir con la lectura. Una reforma educativa y formación de comités de campesinos y soldados para vigilar a los detractores de la revolución. ¿Ok? La reforma agraria y repartición de tierras entre campesinos, la nacionalización de la economía y la separación entre la Iglesia Ortodoxa, que bueno, ahí no dice, pero sí sería la Iglesia Ortodoxa, y el Estado. Entonces sería la opción D. Estas sí son consecuencias o cambios que se generaron a partir de la Revolución Rusa de 1917. Muy bien, vamos a la pregunta 6. Recordemos que si usted se está preparando para el examen de bachillerato por madurez en estudios sociales o en educación cívica del canal, tenemos disponible un resumen en PDF y 6 presentaciones interactivas que explican los temas y son un excelente recurso, un excelente material. Ustedes, si se encuentran interesados, en la descripción del video queda el número al que me pueden escribir por si gustan adquirirlo. Vamos a la pregunta número 6. Lea los siguientes enunciados. 1. Estados Unidos de América se convirtió en la única nación con influencia ideológica en los países europeos. La caída del régimen zarista favoreció la desarticulación del bloque socialista a nivel mundial. Nos están preguntando, vamos a la pregunta primero. ¿Cuál número de los anteriores identifica una repercusión? Recordemos que la palabra repercusión quiere decir una consecuencia de la Revolución Rusa en el escenario geopolítico mundial. Entonces, Estados Unidos de América se convirtió en la única nación con influencia ideológica en los países europeos. Sí, no en la única, pero sí en la preponderante. Estados Unidos tuvo la idea de imponer eso a los demás países europeos para que nunca se expandiera el comunismo en algunas naciones europeas. Pero bueno, no fue la única nación con influencia, también estuvo la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, por tanto, no debería ser la opción 1. La opción 2, la caída del régimen zarista favoreció la desarticulación del bloque socialista a nivel mundial. Más bien, sucedió que la caída del régimen zarista, de la monarquía de los zares en Rusia, que fue tumbada por la revolución, en este caso,
más bien favoreció el crecimiento del bloque socialista, primero en la URSS, luego se fue expandiendo a otras regiones limítrofes y a otros lugares, a otros continentes. Rusia se convirtió en el imperio colonial que lideró la expansión del neoliberalismo a escala global. Este término neoliberalismo se aplica a partir de 1970, 1980 en algunos países occidentales y no correspondería a este momento histórico de la Revolución Rusa, por tanto no podría ser, no corresponde. El surgimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas propició enfrentamientos ideológicos en diversas partes del mundo. Sí, en este caso eso fue lo que sucedió. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas favoreció su crecimiento, su expansión, su poderío, empezó a generar algunos enfrentamientos que después no solo fueron ideológicos, sino que fueron militares, políticos, deportivos, etc. Entonces sería la opción 4, la respuesta correcta, las tenemos que seleccionar y la vamos a ver. Muy bien. Vamos a la pregunta número 7. Dice, considera el siguiente texto, efectos. Efectos quiere decir consecuencias de la crisis del 29 y depresión de los años de 1930. Generó desesperanza, pobreza, desempleo y hambruna, y los nacientes gobiernos democráticos tuvieron pocas opciones para ofrecer a la población una rápida solución. Tiene un espacio para opción completa correctamente el texto anterior. Entonces tenemos que tener en claro que vamos a buscar una consecuencia del proceso de la crisis del 29 y posterior depresión. Recordemos que la palabra depresión es que la economía no crece y durante un cierto periodo de tiempo, 5 años, por ejemplo, y esto genera un efecto nocivo en la población, un efecto en desempleo, en hambre, en miseria, etcétera, como se describe acá en el texto. En ciertos países hubo un ascenso de los totalitarismos, como el nazismo en Alemania, el fascismo en Italia. Ambos ofrecían solucionar la crisis y aumentar el nacionalismo. Sí, podría ser una opción porque esto sucedió en estas dos naciones que se describen acá en el texto, Alemania e Italia. Hubo ascenso de totalitarismos y ofrecieron solventar la crisis económica y la depresión. En América Latina se promovió la industrialización y el desarrollo de la agroindustria para abastecer a los países europeos y contribuir con su proceso de recuperación. Bueno, esto no fue posible y no aplicaría para América Latina, al menos en ese momento histórico, además de que no era para abastecer a las potencias o a los países europeos. Los países asiáticos financiaron a los europeos para promover un proceso de reconversión industrial que generara empleo para detener la migración hacia el continente asiático. Bueno, esto no sucedió tampoco, de que hubiese una migración enorme de europeos hacia el continente asiático, entonces no correspondería. Y la opción D, se crearon centros de atención psicosocial y se emitieron bonos con ayudas económicas a los grupos más afectados por la crisis para reducir las manifestaciones sociales. Tampoco corresponde, sí corresponde la opción A, que sería la correcta, que fue un efecto de la crisis del 29 y posterior depresión. Muy bien. Vamos a la pregunta número 8. Dice, una de las principales repercusiones de la depresión económica de la década del 30 se relaciona con la crisis de los estados liberales. Ello provocó el auge de acuerdos de libre comercio entre Europa y América Latina. Que auge quiere decir despegue de acuerdos, o sea que hubo una cantidad enorme de acuerdos de libre comercio, esto no corresponde. La consolidación del neoliberalismo, recordemos que lo dijimos antes, el neoliberalismo aplica, es un término que aplica a partir de 1970, 1980, por ejemplo, con Margaret Thatcher en Gran Bretaña, y no correspondería a este momento histórico que estamos hablando, entonces se tendría que descartar. Un mayor intervencionismo del Estado en el campo económico y social, pues esto sí, es más, uno de los proyectos de Franklin Delano Roosevelt, el nuevo trato, para que se promoviera una intervención del Estado en construcción de obra pública, en brindar financiamiento a industrias y a bancos para generar empleo. Entonces, podría ser la opción, pero tenemos que leer la opción D. La disminución generalizada de movimientos sindicales y sociales. No, más bien esta época como una enorme depresión, una enorme crisis, impactos muy grandes en la población, que lo vimos en la pregunta anterior, más bien hubo un alza en los movimientos sociales y sindicales. La opción C sería la correcta. Muy bien, vamos a la pregunta número 9. Considere el siguiente esquema, razones por las cuales se desarrolló la Segunda Guerra Mundial. Entonces, razones, es decir, causas de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a buscar uno. ¿Cuál opción completa el esquema anterior? La división de Europa realizada al finalizar la Primera Guerra Mundial fragmentó países y aumentó los conflictos por el dominio de zonas con potencial económico. ¿Podría ser una opción? Recordemos que sí, porque en Europa hubo una división. Hubo nuevos estados que surgieron, Polonia, Finlandia, las repúblicas bálticas, Yugoslavia, entre otras.
Los problemas limítrofes y el poco acceso a recursos agrícolas en las colonias produjeron enfrentamientos entre las potencias europeas por dominar nuevos territorios. En este caso, la opción B también es correcta porque el imperialismo siguió, el proceso de colonización siguió y entonces esto generó choques entre potencias europeas y es una razón además de la Segunda Guerra Mundial. Entonces debería ser la opción correcta. Vamos a la opción C. El crecimiento de la población europea produjo una gran cantidad de enfrentamientos entre los países por las migraciones en búsqueda de alimentos, salud y viviendas. Bueno, no, esto no corresponde y no fue una causa. Y los tratados de paz entre las potencias causaron recelo en las otras naciones europeas, las cuales exigieron una justa distribución de los territorios coloniales en África. En este caso, la opción D también tiene cierto interés y cierta razón, porque hubo tratados de paz, por ejemplo, el Tratado de Versalles, que fue una razón, una consecuencia de la Primera Guerra Mundial y una causa de la Segunda Guerra Mundial, porque impusieron sanciones muy severas a los alemanes y les quitaron muchísimos territorios coloniales, con todos sus territorios coloniales, e incluso los sometieron y los obligaron a cumplir una serie de pagos a Inglaterra y Francia. Pero bueno, en este caso el texto parece no indicar eso. Sí, la opción B, solicitamos y enviamos. Bueno, en este caso vean acá que hay una error y vamos a revisar la pregunta de nuevo para poder verificarla y corregirla en caso de que se necesite hacer eso. Vamos a la pregunta 10. Dice, lea el siguiente texto. Estados Unidos de América y Gran Bretaña opinaban que el Tratado de Versalles fue muy severo con Alemania. Además, en aquellos días, el avance del comunismo en Europa era algo que alarmaba a los norteamericanos y el hecho de que Alemania le reconociese públicamente su contrariedad con aquel modelo era algo grato para aquellos. Supusieron que si Alemania conseguía cierto nivel de rearme, podría frenar la amenaza comunista, pero no quisieron ver que sus verdaderos planes pasaban por una expansión no solo hacia el este, sino en todas las direcciones. El texto anterior hace referencia a las razones por las cuales en la primera mitad del siglo XX se desarrolló la caída del socialismo real, la Segunda Guerra Mundial, Gran Depresión de 1930, Revolución Rusa. Bueno, en este caso el texto nos describe que habían naciones europeas y Estados Unidos de América que veían con muy buenos ojos que Alemania se rearmara, se consolidara en Europa porque limitaba o estaba muy cerca de las fronteras de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y entonces que fuera un freno a la expansión del comunismo hacia Europa. Eso lo vieron con buenos ojos y no pensaron jamás, o quizá no quisieron verlo, que eso iba a ser el crecimiento del nazismo, de un poderío militar de los alemanes y que, bueno, sucederán consecuencias lamentables como los genocidios y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, estamos hablando específicamente del tema de la Segunda Guerra Mundial. Seleccionamos y enviamos. Muy bien. Y en este caso, vamos a leer la pregunta número 11 y pareciera que es la última de esta primera etapa del examen. Irá el siguiente texto. La rivalidad entre Francia y Alemania por la zona de Alsacia y Lorena generó disputas significativas entre ambas naciones. La política arbitraria alemana y los intentos de germanización forzosa hicieron que la mayor parte de la población aceptara el retorno a Francia tras el fin de la Gran Guerra de 1919, de 1940 a 1945, tras la invasión nazi, volvieron a manos alemanas para ser definitivamente francesas tras la derrota de los alemanes. El texto anterior hace referencia a conflictos territoriales relacionados con la desestructuración del bloque soviético y el debilitamiento del socialismo real. Bueno, esto sucedió específicamente en 1991. No aplicaría para este momento histórico que nos están preguntando, entonces no corresponde. La geopolítica de la Guerra Fría sí podría ser una opción, porque los territorios, después de la Segunda Guerra Mundial, la derrota de los alemanes, los territorios pasaron a control de los franceses. Pero vamos a leer las otras opciones. El desarrollo de los procesos de descolonización y autodeterminación de los pueblos y las guerras mundiales desarrolladas en la primera mitad del siglo XX. Bueno, en este caso, el texto específicamente, vean que nos habla de la Primera Guerra Mundial, de territorios de Alsacia y Lorena. Posteriormente, recordemos que entre estos años, 1940 y 1945, se da la Segunda Guerra Mundial, inicia en el 39, termina
o finaliza en el 45, y en este caso específicamente estamos hablando de las guerras mundiales desarrolladas en la primera mitad del siglo XX. Recordemos que cuando hablamos de primera mitad del siglo XX estamos haciendo referencia a 1900 hasta 1950, y sí es la opción correcta. Nosotros seleccionamos y enviamos. Muy bien, estamos por llegar a las últimas preguntas de esta primera etapa del examen. Vean acá otra más de la Primera Guerra Mundial, entonces vamos a leerla. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, una serie de transformaciones espaciales y geopolíticas que implicaron una reconstrucción del mapa europeo. Por ejemplo, se dio la desaparición de los 4 grandes imperios existentes antes de la guerra. Por ejemplo, el alemán desapareció, el ruso, perdón, la monarquía de los zares desapareció, el austrohúngaro también desapareció, surgieron naciones, por ejemplo, Austria, por ejemplo, Hungría, y el turco también desapareció, turco otomano, y en su lugar se crearon protectorados que fueron administrados por franceses e ingleses. En su lugar surgieron otras entidades o naciones. A partir de lo anterior, ¿cuáles son otros ejemplos de estas transformaciones territoriales? ¿Cuáles son otros ejemplos? En el Tratado de Versalles, las regiones de Estonia, Letonia y Lituania fueron cedidas a Inglaterra en reparación por los territorios coloniales que perdió. Bueno, en este caso, Estonia, Letonia y Lituania fueron naciones bálticas que surgieron a la vida independiente. Entonces, no pertenecían además al Imperio Ruso. Entonces, no correspondería a la... Alemania cambió por completo su estructura territorial al dividirse en 2 grandes unidades territoriales, cada una con su forma de gobierno. Bueno, en este caso, Alemania sí se dividió en 2 estructuras territoriales, Alemania Occidental y Alemania Oriental, pero eso fue después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, no en la primera, entonces no corresponde a este momento histórico. El Imperio Turco se desmembró y fue absorbido por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. No, vean que sí mencionamos que el Imperio Turco Otomano se desapareció, pero se crearon protectorados que fueron administrados por Inglaterra y por Francia, por tanto no por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y el Imperio Austrohúngaro fue desarticulado y ocasionó la aparición de 4 nuevos estados: Austria, Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia. Esa sería la opción correcta que vamos a seleccionar y vamos a enviar. Muy bien, excelente. Vamos a una pregunta más. Ahora nos preguntan específicamente de los nazis. Los nazis persiguieron y asesinaron en masa a numerosos grupos: enfermos mentales, gitanos, homosexuales, socialistas y republicanos españoles, entre otros. Pero lo que llamaron la solución final del problema judío iba dirigida, como su nombre lo indica, a reducir a la población judía. El texto anterior evidencia la aplicación de ideologías de superioridad racial durante la Segunda Guerra Mundial, que tuvo implicaciones. Cuando nos dicen implicaciones, quiere decir consecuencias sociales como cuáles. La consolidación de las ideas democráticas en países como Alemania. Bueno, si hay ideas de este tipo de superioridad racial, no son ideas democráticas, entonces no correspondería. Los procesos de colonización desarrollados con el final de la Guerra Fría, vean que estamos hablando del final o el desarrollo y fin de la Segunda Guerra Mundial, no de la Guerra Fría. Recordemos que la Guerra Fría sucede específicamente entre 1947 hasta 1991 y no corresponde, por tanto, al momento histórico ni al texto. La aplicación de los principios de los derechos humanos en Europa, en este caso, más bien sucede que no se está aplicando los principios de los derechos humanos porque se está violando por color de piel, por nacionalidad, por cualquier cuestión que los alemanes, específicamente que los nazis se creían superiores y aplicaron eso. Entonces no es correcto. Y sí, una implicación social fue la persecución y el exterminio de grupos humanos específicos, como se dice en el texto. Y así es. Eso fue lo que sucedió, lamentablemente, para la humanidad. Y la opción D sería la opción correcta. Seleccionamos y enviamos. Muy bien, vamos a la pregunta número 14, que también corresponde a la Segunda Guerra Mundial. Dice la siguiente información: implicaciones. Recordemos que la palabra implicaciones quiere decir consecuencias sociales durante la Segunda Guerra Mundial. Adolfo Hitler difundía la pureza y la superioridad de la raza aria germana. Decía que ésta debía permanecer pura para poder tomar el control del mundo. Para Hitler, el ideal ario era rubio, ojos azules y alto. Al asumir el poder, sus creencias se convierten en la ideología del Estado. Creía que la pureza racial debía ser regulada, por eso dictó la Ley de Prevención de la Descendencia con Enfermedades Hereditarias. En ella se prohibió que personas con discapacidad física o mental o indeseables, así se les llamó también, tuvieran hijos, y ordenó la esterilización. La ley afectó a unas 400,000 personas y vino otro espacio que hay que completar. ¿Cuál opción completa de manera correcta ese espacio? En la búsqueda de mejorar la raza, los nazis construyeron campos de concentración donde se practicó el exterminio de seres humanos
que para ellos no se ajustaban a los criterios de la raza aria. Sí, esto lamentablemente sucedió y parece ser la respuesta correcta porque es una de las implicaciones sociales. Pero hay que leer, recordemos siempre, todas las opciones. En todas las naciones de América estudiaron e impulsaron el ideal ario de los nazis con vistas a mejorar el mapa genético del continente. Bueno, no se aplicó en todas las naciones de América y entonces no correspondería. La pureza racial que buscaba Hitler estaba sustentada en estudios científicos y genéticos que daban cuenta de la raíz histórica de estos pueblos, los cuales desde la edad antigua se ubicaron en el Valle del Rin y tuvieron una evolución propia. Bueno, en este caso, esta no sería una implicación social porque ya la habíamos seleccionado previamente, entonces no corresponde a la opción D. Y vamos a leer la opción D. Las personas diferentes a la etnia aria fueron consideradas seres excepcionales. Por ello eran dignas de estudios científicos y privilegios. Bueno, no fueron considerados. Recuerden que quien era diferente a la etnia aria, que dominó en Alemania en la época del partido nazi, no eran seres superiores o excepcionales, más bien los consideraban seres inferiores que no debían vivir. Por tanto, los esterilizaban o los hacían desaparecer, los mataban, los torturaban, etc. Entonces, no correspondería a la opción D, sí la opción A. Seleccionamos y enviamos. Muy bien, vamos a ver si queda alguna otra respuesta y sería esta, me parece que es la última pregunta de esta primera etapa del examen. Continuamos con el tema, dice defensa y aplicación de los derechos fundamentales del ser humano para alcanzar la paz. Necesidad de aplicar la transparencia y la justicia en la sociedad, llevar a la práctica los tratados fundamentales que protegen a las personas en su integridad física, moral y la vida. ¿Cuál opción? Completa correctamente ese espacio. Crear programas educativos para eliminar toda intolerancia aplicando sanciones severas como el aislamiento y los trabajos forzados para que dicha conducta no se repita. Bueno, en este caso, al inicio, la afirmación A sí tiene mucho sentido, que es crear programas educativos para eliminar toda intolerancia. Recordemos que la intolerancia no debe formar parte de las sociedades democráticas, pero cuando dice aplicar severas sanciones como el aislamiento y el trabajo forzado, bueno, esto no aplicaría ya en el siglo XXI, no correspondería, se contradice la afirmación. Tenemos que descartar la opción A. Vamos a la opción B. Regular la convivencia social erradicando toda forma de violencia contra las personas sin importar su condición socioeconómica, política, religiosa, étnica o social. En este caso, eso sí está muy bien, es positivo. La opción B parece ser. Vamos a seguir con la lectura de la C. Impulsar los derechos de los grupos minoritarios, que son los únicos que experimentan desigualdad y discriminación exclusivamente. Bueno, no. Recordemos que hay muchos grupos minoritarios o mayoritarios que pueden experimentar desigualdad, discriminación en distintos países del mundo. No sería correcta la C. Y D, modificar la legislación nacional impulsando la pena de muerte y otros castigos físicos para quienes cometan crímenes de odio. Bueno, no, esto no sería promover los derechos humanos, la justicia en el mundo, porque recordemos que la pena de muerte no sería un castigo ideal, adecuado para el respeto a los derechos humanos. Entonces, la opción B, la que sí es correcta, seleccionamos y enviamos. Estamos llegando al final de esta primera etapa del examen en video. Agradecerles por acompañarnos, invitarlos a suscribirse al canal, seguirnos en redes sociales. Nos vamos a encontrar en la segunda etapa del video. Saludos.